Gracias, presidente. Yo, después de esta comparecencia, señor Marcos, me parece increíble la facilidad que tienen ustedes para eludir las responsabilidades, para evitar reconocer los fracasos y los errores. Es un grave error que ustedes tengan datos de los ataques distintos en función de a quién les presenten ustedes los informes. Hoy desde Vox les hemos justificado que desde su propia Consejería de Medio Rural manipulan y engañan con los ataques del lobo que se están produciendo. No sabemos realmente los ataques del lobo que se producen. Y claro, si ustedes manipulan estos datos, ¿quién se cree el censo que supuestamente elaboran? Miren, los datos, y le vuelvo a repetir, que ofrece su propia consejería, que están firmados esos datos por el director general de Política Agraria, vemos cómo a Europa, y vuelvo a sacar esta tabla, esta gráfica, que está sacada de los datos que la propia consejería nos ha ofrecido, se ve que los datos, los ataques que ustedes le notifican a Europa son muy superiores a los ataques que tienen contabilizados en su propia consejería. Así que, señor Marcos, a mí tener esta información, desconocer este asunto con toda la problemática que está causando el lobo, a mí me daría auténtica vergüenza. Y usted, lejos de ello, intentó justificarse para seguir engañando y manipulando a los ganaderos. Miren, llama la atención, además, en estos informes, cuando uno lo analiza, que se produzcan más ataques del lobo cuando hay menos manadas. Llama la atención también que en todos los años, independientemente del número de ataques, independientemente del número de manadas, exista en torno al 7–9% de los expedientes que son denegados. Eso sí, desconocemos el motivo de la denegación porque hasta la propia consejería lo desconoce y así lo notifican en la propia solicitud de información. Y usted, señor Marcos, como le digo, frente a todos estos datos, le hemos visto negando la mayor, negando que el número de ataques que se producen son distintos, que, le repito, son datos que han dado ustedes mismos. Ustedes mismos. Unos datos los facilitaron en julio y otros datos los facilitaron en agosto. Con menos de un mes de diferencia, los datos manipulados están engañando al sector, están engañando a los consejeros. A los ganaderos, señor Marcos. A los ganaderos, sí, a usted le hace gracia. A mí no me haría gracia. A mí me daría vergüenza si yo estuviera en su lugar. Habla usted de gestión en la propia consejería. ¿Qué gestión es esta? Esto es una chapuza. Esto es una chapuza y desconocemos el motivo por el que ustedes están modificando los datos. Desconocemos el motivo por el que ustedes a Europa notifican mayor número de ataques de los que realmente tienen ustedes registrados en su consejería. Lo desconocemos, pero por algún motivo lo están haciendo. Y al final, quien está perjudicado es el ganadero. Hablaba también en su intervención, que no me dio tiempo a hacerle la pregunta, porque, bueno, se ha ido usted por las ramas para evitar contestar a las preguntas que aquí se le formulan. Del plan de gestión del lobo, decía que no se podía aplicar en su totalidad, y sí se puede aplicar en su totalidad, porque la disposición adicional primera de la orden LESPRE se lo permite. Pero no lo aplican en su totalidad porque ustedes no quieren. Ustedes están simplemente a las órdenes de sus jefes en Madrid, de Pedro Sánchez, del señor Planas. Les da igual el ganadero, por darles da igual el lobo. Ustedes simplemente cumplen órdenes de sus jefes en la Moncloa. El resto les da igual. Y aquí no venga usted a decir que hacen una buena gestión, cuando su consejería, con los datos que ustedes ofrecen, es lamentable. Y lo peor de todo es que usted esboza una sonrisa y parece que esto pues le da gracia. Lo peor de todo es ver a un consejero que realmente no se preocupa por el medio rural. Y hoy es lo que usted ha demostrado, señor Marcos, que prefiere seguir engañando y manipulando sin velar realmente por los ganaderos, sin defender realmente a los ganaderos de esta región. A mí, personalmente, me daría vergüenza si estuviera en su lugar. Muchas gracias.